o por ejemplo, cuando estás escribiendo guiones, lo que a mí me pasaba en mis primeros guiones es que no tenía ideas, o sea, decía, ¿qué puedo escribir? O sea, no sé qué escribir, algo nuevo, y me quedaba con esa idea de, tengo que hacer algo nuevo, algo que no se había visto antes, y estaba bloqueado. Y vi una frase que me llamó mucho la atención que decía, mientras más fuerces tu mente en pensar en algo, menos se te va a ocurrir nada. Entonces tienes que, si no tienes nada en mente, deja la hoja o deja la computadora, vete a hacer otra cosa Exacto. y se te va a ocurrir algo. Sí, Exacto. darte Sí, de hecho, el descanso. eso que dices está comprobado científicamente y se le llama, se los voy a explicar rápido. Hay, creo que ya lo he dicho en algún podcast, no sé si Rick se acuerda, pero hay dos modos de pensamiento, el modo concentrado y el modo difuso. Cuando tú estás en el modo concentrado, es como si tuvieras una lámpara y la enfocaras en una sola cosa, como la lámpara de Pixar. Hazte cuenta que está sobre un objeto, no sobre la pelota. Entonces, toda tu atención está sobre una sola cosa y no sale de ahí en lo que estás haciendo, tu atención. Pero cuando haces eso que dices de que te vas a hacer otra cosa, ya sea que vayas a caminar o te olvides de eso, entra lo que se le llama el modo difuso, y ahí es cuando tu cerebro empieza a hacer conexiones entre otras áreas del cerebro y así se generan nuevas ideas. De hecho, por eso es que a mucha gente se le ocurren sus mejores ideas de que bañándose o caminando o así, porque no están pensando solo en eso. Y es donde precisamente ocurre esa actividad creativa de crear conexiones, que es lo que estamos diciendo ahorita. Entonces sí, está muy interesante eso. Le conté a Ricardo hace poquito, cuando estábamos grabando para el podcast, estaba escribiendo un guión de largometraje con un amigo y estábamos de que estancados, o sea, no sabíamos cómo llevar la historia. Entonces dije, ya, me voy a dormir. Y eran las 12 de la madrugada y se me vino una idea de que, puedo hacer esto, de que puedo hacer esto. Entonces dije, no, tengo que levantarme a escribirlo ahorita porque si no se me va a olvidar. Y así empecé y escribí como 3 páginas de guión en ese momento, aunque me diera tanta flojera, pero sabía que si me dormía se me iba a olvidar. Y justo antes de dormirme, pues ahí estamos curioso y pues sí. Ajá, como hace ratito que dije, a lo mejor cuando estás haciendo la tarea o el proceso creativo, te bloqueas. Pero en ese momento donde te vas a hacer otra cosa, a caminar, a lavar los platos, a bañarte, a ver una película, lo que sea, se te prende el foco y te llega una idea. Y otra cosa, escuché un youtuber que hace videos sobre cómo escribir guiones. Él dijo, yo siempre traigo una libreta conmigo. ¿Por qué? Porque si se me ocurre, como dice Jerry, se me llega a ocurrir algo y digo, pues después la uso, o digo, pues está chida, y ya. Y cuando llega el momento que dice, tu cerebro no es para... perdón, digo, nomás así rápido de lo que dices, que hay una frase que dice, tu cerebro es para tener ideas, no para guardarlas. Exacto. Yo siempre tengo una libreta aquí en mi escritorio para cuando se me ocurran cosas para mis historias. Y justamente eso, tu cerebro constantemente, cuando no estás haciendo nada proceso creativo, te está dando ideas y te está dando cosas para que trabajes. Y es tu jale anotar esas cosas o guardarlas para cuando estés en el momento. O sea, te está dando ideas para que las anotes. Y al momento donde hagas algo creativo, no digas de que no se me ocurre nada. Pues ya se te ocurrió, nada más que no lo guardaste. Sí, de hecho, fíjate que interesante. Eso es algo que mucha gente, o sea, eso es algo que la gente ha practicado desde hace mucho. De hecho, sí sacan a Thomas Alva Edison, el que inventó el foco, ¿no? Él es de los inventores más famosos de la historia y creó miles y miles de patentes. Siempre es una de las personas más creativas que ha existido. Y lo que hacía él es que hazte cuenta que cuando quería... Él tomaba muchas siestas, casi no dormía, pero tomaba muchas siestas. Y cuando iba a tomar una siesta, se sentaba en su silla y tomaba una pequeña pelota de metal y se la ponía en la mano. Y luego se empezaba a quedar dormido. Pero la pelota de que la tenía pues en la palma de la mano y la ponía ahí sobre su regazo. Y lo que sucedía era de que cuando se estaba empezando a quedar dormido, relajaba la mano y entonces la pelota se caía al suelo y sonaba el piso, hacía pues un ruido y eso lo despertaba. Y lo que él hacía era que justo cuando se despertaba ahí en esa micro siesta,
tenía una libreta al lado de él y anotaba todo lo que se acordara de ese microsueño o de esa siesta. Y ahí es donde sacaba muchas ideas, que es justo lo que está diciendo René. Entonces, me parece curioso que, o sea, mucha gente ha descubierto eso antes, ya lo ha hecho. De hecho, no por las mejores ideas vienen de los sueños. No por ser peleonero, pero difiero con ustedes. O bueno, Stephen King difiere con ustedes y yo concuerdo con Stephen King. Pero en una... ¿Pero en qué sentido difieres con nosotros? Sí, ¿en qué aspecto? Déjenme me explico. Por ejemplo, porque creo que bueno, dale. Con eso de la libretita. Bueno, es que creo que cada quien funciona diferente, ¿verdad? En esto de la creatividad, pero se me hace interesante lo que decía el señor Stephen King, porque en una de sus pláticas le preguntaron de que si él tenía una libretita y anotaba todas sus historias. Y digo, estoy seguro que todos conocemos que Stephen King es pues escribe un chorro de libros, tiene, sabrá Dios cuántos, pero a cada rato saca libros. Entonces de que le preguntan, de que tú tienes una libreta contigo para guardar tus ideas, y él dice no. ¿Por qué? Porque pues es fácil como que, escribo una idea en papel y ahí se queda, pero a lo mejor es una mala idea. En cambio, una buena idea, pues digo, dejo mis ideas aquí en la cabeza, la dejo ahí, y una buena idea se queda, no una mala que pues se va como que al ratito. Y digo, pues de que sí es cierto. O sea, cuando es algo importante, por ejemplo, se te queda. Cuando es algo que pues realmente no importa, o es algo que realmente vaya, tú no quieres o no te importa, como por ejemplo lo que ves en un examen de matemáticas que presentas y se te va. Pues sí, al contrario, una buena idea o algo que sí realmente te importa se te queda. Y digo, yo sé que cada quien podrá pensar diferente, a lo mejor a alguien sí le funciona lo de la libreta por X o Y razón, pero sí, concuerdo con el señor. No, ahí sí difiero contigo, man. Déjame te digo porque entiendo la razón del por qué él no hace eso, pero bueno, primero, una cosa que es cierta es que el cerebro de todos opera igual, entonces... por ejemplo, lo que estamos diciendo del sueño es cierto, o sea, cuando tú estás dormido o haciendo otras cosas, sí se hacen esas conexiones neuronales, que es lo que se le llama el modo difuso, entonces eso sí aplica para todos los humanos, pero entiendo yo que cada quien pueda como que aplicar sus ideas de manera distinta. Yo en lo personal creo que sí es mejor anotar las cosas, porque aunque sean malas ideas, el hecho de anotarlas, o sea, cuando se te ocurren las ideas, tú no puedes saber si son buenas o malas porque estás centrado en ellas. Es lo que dice un psicólogo que se llama Daniel Goleman, o sea, cuando tú estás pensando en algo, no puedes basarte en eso porque estás muy sesgado en qué es bueno o qué es malo, no estás siendo objetivo. Entonces, para mí el anotarlo sí te ayuda como que a... Porque, mira, te cuento lo que yo hago, o sea, yo sí tengo igual la libreta y anoto las cosas. Y lo que hago es de que dejo que las ideas o lo que haya anotado se queda ahí por una semana. Y ya la semana entrante reviso lo que escribí. Y así me ayuda como que a decir y discernir, esto sí o esto no. Entonces, creo que, digo, al final de cuentas, como dices tú, cada quien tiene sus métodos. Pero yo creo que, o sea, yo no creo que por dejarlo en mi cabeza sea bueno o sea malo. Yo creo que, al menos en mi caso, es mejor anotarlo. Porque inclusive hasta se te puede olvidar una buena idea si no todas las cosas. Pero bueno, ese es mi punto de vista y no sé qué opinas de más. Olvidé decir nomás un detallito con eso que te estaba diciendo de Stephen King. Que, o sea, sí, la guarda en su cabeza, pero la deja descansar unos cuantos meses. Y, pues, de que sí es cierto. Por ejemplo, a mí se me ocurre alguna idea para algún escrito y digo, pues, está muy chida la idea. Y la dejo descansar en mi cabeza y la sigo pensando alrededor de los meses. Y yo digo de que no, o sea, ya después de cierta cantidad de tiempo digo de que no, pues es una tontería, o de que sí es cierto. Sí, hay otras cosas, sí, creo que como por ejemplo, o sea, por ejemplo, una idea chida de alguna historia, sí se me queda porque es una idea grande, pero en cambio a lo mejor una idea más chiquita que por ejemplo podría ser una línea o una oración que dice algún personaje, algo así más chiquito, digo, sí está muy chido. Y si no lo escribo en ese momento, como dice Jerry, o no la guardo en el celular, sí se me olvida, porque es algo, o sea, puede estar muy chida, pero es algo más chiquito que a lo mejor no es como, por ejemplo, una idea grande, como una historia que no es como que diga de que, se me olvidó esta idea demasiado larga, pero entonces, ok. Sí, creo que el chiste de anotar más que nada es eso, o sea, que no se te olvide, porque creo que lo que describías tú de Stephen King, del hecho de analizar las ideas, es lo mismo que yo decía, entonces, creo que más que nada depende de tu memoria, si tienes buena memoria o mala. Yo la verdad no tengo buena memoria, así como que para que se me quede todo lo que pienso, entonces sí lo escribo bastante porque se me ocurren ahí varias cosas, pero sí, interesante.
It's curiosity as to where we are, what we are,